Bueno, es chulo lo que pasa en los programas después detrás de la cámara, sí, sépanlo, es divertido. Bueno, estamos en Navidad, está circulando, hay una gran masa de dinero circulando. El gobierno ha hablado de 30.777 millones de pesos, aparte de la nómina regular, ¿verdad? Estamos hablando ahí ya más de 60, pero con lo del sector privado y todo lo que se mueve, se calcula, se estima alrededor de 200.000 millones de pesos lo que estará circulando este mes, solo este mes. Ahora, ¿qué hacer con ello? Hay gente que se vuelve loca cuando le entra 3 pesos y cree que es rico y no sabe cómo lidiar con el dinero. ¿Mm? Nosotros aquí, que queremos que este programa no solo sea para nosotros hablar e informar cosas, sino que sea útil, hemos invitado a una experta en finanzas personales con vasta experiencia en la materia, que nos va a ayudar a usted y a nosotros a entender cómo lidiar con con esa herramienta, con ese recurso que es el dinero. Así que damos los buenos días a Liliana Rodríguez. Ella es educadora financiera y nos honra con su visita aquí. Buenos días. El placer es mío. Gracias, Germán, Indira, un placer. Igual, Edith, un Qué placer bueno estar que aquí esté. con ustedes. O sea Qué bueno que esté con nosotros esta mañana, le agradecemos mucho esa disponibilidad. Usted sabe que, bueno, esta conversación con Liliana surgió a propósito de una reciente resolución que ha adoptado el Banco Central que favorece que más personas puedan acceder a la vivienda. A veces es difícil comprender esos informes técnicos, Liliana, y de qué modo esto se puede transferir o de qué modo la gente puede conseguir o podría esperar beneficiarse de estas decisiones, porque lleva a la calle una cantidad importante de dinero para el encaje legal de las instituciones financieras, por ejemplo, comenzando por ahí para entenderlo. Si nos pudiera explicar un poco el contexto de esta decisión del Banco Central. Sí, lo vimos a final de noviembre, la medida que tomó el Banco Central y anunció que la Junta Monetaria había emitido una resolución. ¿Qué era lo que decía la resolución? Que liberaba recursos de encaje legal para que las personas, tanto constructores como también familias, pudieran beneficiarse de estas facilidades para adquirir viviendas y pudieran construir las viviendas. Cuando nosotros escuchamos esto, la verdad que yo particularmente me alegré muchísimo y saludo mucho esa iniciativa porque, en primer lugar, beneficia a las entidades financieras, beneficia a las familias, a los constructores y también beneficia al país. Y explico por qué. Lo primero es que las entidades financieras de hace tiempo pues tenían, digamos, la señal o el mensaje por parte del Banco Central que fueran reduciendo sus tasas de interés, tanto activas como pasivas. ¿Y cómo lo hacía el Banco Central? Reduciendo su tasa de política monetaria. Lo hizo a partir de final de agosto y fue reduciendo, desde entonces ya han habido 4 reducciones en su tasa de política monetaria de 25 puntos básicos. Entonces, esa señal que le dice a los bancos, bajen las tasas de interés, estimulemos el crédito, dinamicemos la economía. Pero eso no sucedía, porque también hay otros elementos que confluyen en esa decisión. Y entonces, por eso, y junto con otras, monitoreando otros indicadores también que tienen que ver con el área de construcción, la Junta Monetaria entonces decide inyectar liquidez a las entidades financieras. Y la forma de hacerlo es liberando el encaje legal. Ese es uno de los instrumentos que hace. Ahí que vienen los 35.000 millones. 35.000 millones de pesos que liberaron de encaje legal, que fue lo que se anunció. ¿Esto qué significa? El encaje legal son reservas que tienen que tener las entidades financieras en el Banco Central. Eso es un recurso, un porcentaje, que dependiendo del tipo de entidad, bancos múltiples ronda el 12%, las asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito y corporaciones ronda el 7.8%, tienen que mantener esos recursos líquidos en el Banco Central como garantías de los depósitos de todos nosotros, personas físicas y jurídicas. Todos nosotros tenemos depósitos en las entidades para garantizar que haya liquidez, que haya solvencia, entonces las entidades tienen que tener esos recursos en el Banco Central. Cuando le dice, liberemos este encaje legal, es que esos recursos que están un 0% en el Banco Central, entonces las entidades pueden ahora tomarlo y entonces inyectarlo y prestarlo hasta un máximo de un 10%. Entonces
Entonces le beneficia también a las entidades porque tiene más recursos que puede utilizar para colocarlo, a su favor, colocarlo. Y un 10% es, digamos, en términos reales, 10% es un buen número, ¿no? ¿Cómo están ahora mismo la tasa hipotecaria? Sí, de hecho, Edith, es la mejor tasa ahora mismo disponible y es hasta un 10% en que ellos tienen que colocarla. Y fijo. Y fijo, durante 7 años. Y ahí eso es importante, voy también a mencionar algunos aspectos, porque la medida que se conoció fue la resolución de la Junta Monetaria, pero también el Banco Central publicó el instructivo de aplicación de esa resolución. De cómo se debería de aplicar. De cómo se debería de aplicar correctamente. Okay. Y ahí hay dos cosas que quiero resaltar, pero antes de eso señalar lo que decía Edith, de la tasa de interés. La tasa de interés ahora promedio ponderada, que se ubicaba a final de noviembre, era de un 16%. Entonces, en lugar de reducirse la tasa de interés activa anual, en estos últimos meses que el Banco Central enviaba la señal, lo que hizo fue aumentar de un 15.4% a principios de septiembre a un 16.7% a final de noviembre. Igualmente, las tasas pasivas se mantenían cerca de un 10%. Entonces, por eso, cuando dicen inyectemos estos recursos y que no sea máximo de un 10%, es una fabulosa noticia para los constructores y también para quienes lo van a adquirir, la vivienda, porque cuando uno habla de una reducción de 3%, desde 13% a 10% o de 16% a un 10%, estamos hablando en algunos casos de un ahorro de entre 7,000 y 12,000 pesos de cuota mensual. Así que hay un impacto directo en el bolsillo de aquellos que tienen, de las familias o de las personas que son titulares de un préstamo y que quieren adquirir su vivienda. Eso es una tasa fija para quienes adquieran la vivienda de un 7%, de 7 años, máximo 10%. Durante 7 años... Puede ser menos incluso. Puede ser menos de un 10%. Si uno puede negociar con su banco. Exacto. Correctamente, ese es el tope. Y fija durante 7 años, lo cual es, digamos que si se toma un préstamo a 15 años, estamos hablando de la mitad de la vida del préstamo. Donde tú tienes esa tasa fija, tú tienes garantía. Ahí que uno tiene que aprovechar para inyectarle, claro, toma. Correctamente, antes de que Germán, suba. así mismo. Ahí uno puede, si tiene ahorros adicionales, entonces ir inyectándole y abonándole para que los intereses puedan ir reduciéndose o se vaya cortando. A mí me gustaría, la vida del préstamo, ¿no? Me gustaría preguntarle en ese sentido, que bueno, están los que compren las viviendas nuevas, pero los que ya tenemos un préstamo hipotecario, ¿podríamos esperar algún efecto sobre, bajarían las tasas de interés? Mira, fabulosa pregunta, Edith, porque lo que no sabemos cómo se va a comportar. Lo que sí tenemos garantía es que no va a subir. Por lo que comentaba ahora mismo, fija. Por lo menos ya la buena noticia que tiene inmediatamente aquellos que son titulares de un préstamo no le va a subir de ninguna manera. No le va a subir. Sería ilógico porque hay una masa de dinero circulando, hay una contraoferta por aquí, para otro renglón no tiene lógica que suba. Entonces, pero la inquietud, supongo que por ahí va Edith y voy yo y va la mayoría de la gente. Tengo un préstamo de 3 millones de pesos, por ejemplo, y pago una tasa de 13.75 o de 16, no sé, 14. Sí. Esto obviamente no aplica para los nuevos, pero podría yo negociar con mi oficial en el banco y decirle, mira, me puede bajar la tasa. Hay forma de que uno pueda conseguir, aunque no sea inmediatamente mañana, pero quizá el mes que viene, que baje esa tasa que uno paga. Y ahí a puntualizar algo también respecto Le voy a dar un cafecito como premio por esa... De antemano, José fue muy amable conmigo, me brindó desde que llegué. Ahora con el café gracias, Domingo, gracias. Esa es Yo soy amante a tasa cero, ¿eh? Tasa cero. Taza blanca. Bueno, salud y muchas gracias por el buen provecho. Gracias. Se puede entonces, lo que pregunta Germán, y me hago eco de su cuestionante, es si se podría negociar en algún modo con el representante en el banco o algo por el estilo. Sí, la respuesta es que sí. Pero que antes quería mencionar que la resolución establece que esto es para préstamos nuevos. O sea, que no haya confusión, que estos recursos que fueron liberados fue para préstamos nuevos.
que no es que es una reestructuración, un refinanciamiento de un préstamo que ya tenemos, y es únicamente para vivienda, constructores y quienes vayan a adquirir, no para otros fines. Eso no impacta, Liliana, no impacta entonces, de acuerdo a lo que usted comenta, en otros tipos de préstamos. Por ejemplo, si yo adquiero un préstamo ahora para un vehículo o un préstamo para cualquier otra cosa que no sea vivienda como tal, ¿eso no tiene ningún tipo de impacto o beneficio o podría haber alguna especie de efecto rebote? Sí, por eso decía que sí, la respuesta es que sí, que uno se puede sentar, conversar con el oficial, negociar esas tasas, toma tiempo. De la medida que toma el Banco Central, toma tiempo en sentirse en el mercado. Pero ¿por qué incluso decidieron que esa resolución fuera específicamente al sector vivienda? Es la forma de reducir la tasa de interés más rápidamente, porque tiene un impacto directo y rápido. Masivo, además. Masivo, correcto. Hay importante, y recordemos, por eso decía, el encaje legal es un porcentaje de las captaciones que tienen las entidades. Por tanto, dependiendo del total de captaciones que tienen las entidades, van a disponer de unos recursos. Evidentemente, como la mayoría de las captaciones están en los bancos múltiples, la mayoría de los recursos, cerca de 30,000 millones de pesos, están colocados en el banco múltiple. El hecho de que tú tengas una gran masa ahora que la puedas colocar a menores tasas de interés, eso te va a hacer que tu tasa promedio como entidad sea menor y por tanto puedas entonces beneficiar a tu clientela con menores tasas de interés. Claro que eso conllevará su tiempo, que pueda ir sintiéndose, pero de inmediato la buena noticia es que eso implica que no van a haber nuevos aumentos en las tasas de interés para los que existen. Ya luego se irá viendo cómo paulatinamente eso va afectando la tasa promedio del mercado, ¿no? De la Liliana, tasa de interés mercado. Me gustaría algunas preguntas sobre el tema de, porque bueno, muchas familias, así es que cuando uno no tiene dinero, así que hay que comprar la casa, es fiado. Y uno siente, si uno hace un cálculo. Aunque tenga dinero. Y multiplica. Bueno, sí, pero yo conozco más a lo que no tenemos. Entonces, cuando usted coge y multiplica el valor de lo que usted paga al final, paga la casa 6 veces. Entonces, a veces dice, me entró una brisita, déjame depositárselo al préstamo. ¿Cómo debe hacerse eso? Porque se puede depositar, tengo entendido, al capital y decirlo, mire, esto va al capital. Pero luego, ¿el banco me cobra los intereses por la cantidad total del préstamo o va reduciendo esa cantidad solo al dinero que yo quedo debiendo? Sí. Y esa es fabulosa pregunta para que quienes se planifiquen y tengan la posibilidad de ahorros adicionales, que puedan hacerle abonos al capital, traten de hacerlo en la primera mitad de la vida del préstamo. En la primera mitad. Porque es ahí donde se paga la mayor cantidad de intereses. Según la tabla de amortización, se puede, y es mucho más evidente, es mayor los intereses que se pagan al inicio que al final de la vida del préstamo. Entonces, importante hacerle los abonos al capital para que también cuando uno vaya en la entidad financiera, tiene que decirse. O sea, abono al capital. Abono al capital para que entonces o se recalcule la cuota o se acorte la vida Pero del siempre préstamo. Abono al capital. Abono al capital es importante, sí, porque si no te cobran préstamo. Lo aplican a diferentes cuotas, es como si estuviera pagando adelantado varias cuotas. Es importante que cuando se vaya a hacer ese aporte adicional, se diga que es un abono al capital y eso puede permitir que durante ese tiempo entonces se pueda bajar el monto de capital y se pueda ir entonces recalculando la cuota o acortando la vida. Me gusta eso. ¿Sabe que cuando uno entra, la mayor parte de las entidades financieras, cuando uno paga por internet, tiene un capítulo destinado a abono al capital? Entonces uno puede abonar al capital. Pero a mí me preocupa un poco los precios actuales del mercado de la vivienda. Tengo entendido que estas son viviendas de bajo costo. ¿Qué vivienda cuesta eso? Las viviendas están muy caras. Si comparamos antes de la pandemia, durante la pandemia y lo que ha ocurrido ahora. Usted como economista, ¿cómo explica eso? Cualquier cajita de fósforo, porque ahora lo están haciendo bien chiquitico, cualquier cajita de fósforo te cuesta 12 millones, 10 millones, 15 millones. Y los dominicanos no tenemos salarios para eso. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado de la vivienda en República Dominicana? Sí, y ahí hay dos elementos que lo voy a relacionar con lo que ahorita le comentaba Indira. Lo primero es que me ha encantado ver que en ese instructivo de aplicación de esa resolución se estableció como tope del valor de la vivienda 15 millones. O sea, hay incentivos, primero, para los constructores que pueden tener una tasa fija durante 2 años
Y el tope máximo que le otorgaron a los constructores para el financiamiento son 250 millones. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque también en algunas ocasiones hay constructores que dicen, bueno, cuando yo fui a buscar esas facilidades de encaje legal, ya no habían, porque todo el monto se otorgó a unos que otros constructores. Al limitar el tope de financiamiento puede llegar a más personas. O sea que eso en primer lugar lo saludo enormemente, porque entonces esos préstamos interinos a constructores le pusieron como límite 250 millones. Y en las viviendas, y lo otro es que esta resolución apoya la adquisición de viviendas. Uno, viviendas de bajo costo, que estamos hablando de 5 millones de pesos como tope, y lo otro son viviendas que no son de bajo costo y el tope es 15 millones de pesos. Sí, porque, también por un lado, si se lo deja un tutupote de... Exacto, tiene una casa de 60 millones. No, pero generalmente también, si lo deja también de 5 millones, no va a adquirir casa a nadie de la clase media, porque no hay casas como la que estaba en la reforma fiscal, que era 5 millones, porque pocas casas cuestan eso. Sí. Si una persona está ahora mismo mirando la televisión, piensa adquirir una casa, quiere adquirir una casa, ¿cómo se va a enterar de estos planes? Porque va a tener una tasa máxima de 10 puntos, fija por 7 años. Sí. Eso es maravilloso. ¿Cómo se entera? ¿Cómo fluye eso? ¿Cómo fluye el mercado? Sí, y entonces, relacionando esto con la pregunta anterior, el último informe que emitió la Oficina Nacional de Estadística establecía el costo del metraje aquí en Santo Domingo de Guzmán en 120,000 y pico de pesos el metro cuadrado. En Santo Domingo Este era cerca de 70,000 pesos el metro cuadrado. Entonces, imaginemos, multipliquemos eso por 80 o por 100 metros cuadrados. El monto que hay que conseguir para obtener su vivienda. O sea que definitivamente en algunas zonas ha habido mucha especulación, esos son elementos que hay que controlarlo, que hay que darle seguimiento. También sí hay que decirlo que el costo de la varilla, del cemento ha aumentado y por tanto se ha elevado ese costo. Por eso ACOPROVI había señalado que era importante reducir la tasa de interés para permitir paliar y fomentar que pudieran acceder a ello. Pero aquí es algo importante, para poder acceder a estas facilidades, lo esencial es primero ir y acercarse a una entidad financiera si tiene un oficial para que le indiquen cuáles son todos esos requisitos para poder acceder a ello. En temas de vivienda de bajo costo, me encanta que puedan, y los invito a que puedan hacerlo también a través de fiduciaria. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Por qué mejor la fiduciaria? Siempre me han dicho eso. Sí, generalmente están las fiduciarias. Las fiduciarias están muy relacionadas con la construcción de viviendas de bajo costo. Pero además de eso, tiene garantías para evitar fraudes. Y así como se ha escuchado en el mundo de los viajes, de turismo, como también en el mundo financiero, que han cometido fraude y hay estafas piramidales respecto a todo esto. Igual lo hay en el sector de construcción. Claro, tenemos una operación, incluso Operación Nido, que tuvo mucho que ver, y los fiscales indican que esas personas imputadas tienen, e incluso condenadas, tienen relación con el sector de la construcción y las estafas que hicieron. Así es, y qué bueno que lo recuerden, porque eso mismo es la labor también que ejerce la fiduciaria. La fiduciaria, por tanto, para poder administrar esos recursos del constructor y de los aportantes, en este caso de los que van a adquirir la vivienda, entonces verifica que hayan todos los elementos legales del lugar, que en este caso pues cuente con la aprobación de la DGI, del Ministerio de Vivienda, que se puede conseguir a través de la fiduciaria, y la fiduciaria puede hacer ese proceso de poder llenarle toda la documentación para el bono de la primera vivienda. Entonces la persona tiene más garantías de que efectivamente el constructor está autorizado, está al día con sus impuestos, de que ese proyecto ha sido ya validado por el Ministerio de la Vivienda. Todo el proceso para acceder a ese primer bono. Que te van a entregar. Correcta, y que los recursos que se van aportando efectivamente se estén utilizando para ese proyecto y no para otro. Es como una especie de filtro, Liliana. Correctamente, y de monitoreo, velar porque efectivamente los recursos se estén utilizando para ello. Eso es un sueño. La verdad es que, y sobre todo uno lo escucha en mujeres y madres solteras que sueñan con tener su casa y tener un espacio seguro donde también a la hora de ya pues retirarse del mercado laboral está tranquilo, un espacio, pueda brindarle seguridad, y para
estos programas también de viviendas de bajo costo, las personas que viven fuera también pueden acceder a ellos. Hay ciertos requisitos a nivel de ingreso, de que tengan ingreso máximo. Con el ingreso, sí. Liliana, le interrumpo ahí porque hay una pregunta en el chat de YouTube del Día RD, pregunta a la señora Adalgisa, ¿cómo una mujer adquiere una vivienda de bajo costo con un sueldo de 70,000 pesos? Sí. Dice ella. Y bueno, ahí ya sí, con ingresos de 70,000 pesos, y Claro si son que los califica. únicos, califica, porque el máximo ronda entre 90 y 100,000 pesos, los ingresos de la familia, y ya con eso ya el primero que sí califica. Otro elemento es la edad. Me parece que la edad máxima es 55 años. El proyecto tiene que estar considerado como un proyecto de vivienda de bajo costo. Hay muchas construcciones y ahora mismo disponibles, sobre todo en Santo Domingo Este, también hay en Santo Domingo Norte, pero la zona que tiene mayor construcción, según las informaciones de la Oficina Nacional de Estadística, es Santo Domingo Este. Estos proyectos, además, y siempre lo comentábamos ahora, lo incentivan con otros beneficios, y de ahí el beneficio fiscal, por eso que puedan acceder a ese bono de la primera vivienda. Y por tanto tienen que verificar que esa persona que está solicitando no tenga otra vivienda a su nombre. Tiene que ser su primera vivienda, correcto. Es para primera vivienda. Y correctamente, Sí. su Que la vaya primera a vivir. vivienda y que la habite, que la vaya a habitar durante los primeros 10 años. Y ese fin obviamente es justamente para poder paliar esa necesidad habitacional que tenemos en el país y con los altos costos que hay. ¿Qué yo recomiendo? Lo primero es que los jóvenes, desde que comiencen a trabajar, que se vayan planificando para ese fin, que no tienen responsabilidades, y ya cuando se agregan hijos ya acrecientan las responsabilidades financieras, y por eso mientras no la tengan, que vayan aprovechando los recursos y que vayan ahorrando con diferentes medios que existen en el mercado, ya sea del mercado de valores o bancarios, para que puedan ir construyendo el inicial de esa vivienda. Y que si obtienen un beneficio que ronda de los 400,000 pesos, ese bono, si logra tener 500,000 o 600,000, completa 1,000,000. Al financiar, por ejemplo, y pongamos una vivienda de unos 4 millones de pesos, entonces tú financiarías 3 millones de pesos a 15 años. Estamos hablando de una cuota aproximada, en la cuota a la tasa que está, de unos 33,000 o 34,000 pesos. Que ahí sí pudiera ser viable, porque estaríamos hablando de que no sobrepasaría de un 35 o 40% de tus ingresos, que son lo que las buenas prácticas en finanzas te recomiendan. Que tus deudas no sobrepasen el 35 o 40% de tus ingresos, para que tú tengas entonces disponibilidad para todo lo otro, ¿no? Pero ahí y es importante hacer los números, como yo decía, ahora emitieron esta resolución, no es por eso que hay que ir e inmediatamente acudir a ello. Si lo tenían Informárselo planeado, primero. informárselo primero. Si estaba lo tenías planeado. planificado, pues fabuloso, Qué porque padre. te llegó esa oportunidad. Pero si no lo tenías planificado, toma un tiempo, porque todavía tienen un año las entidades para colocar esos recursos. O sea, ¿sería como en un año que se estaría haciendo efectivo? Sí, o sea, bueno, inmediatamente ya están disponibles Ya. los recursos. Ya puede la Lo gente que acercarse a la- Correcto, lo que Los el banco, beneficios. lo que el Banco Central permitió a través de esta resolución es que ya estén disponibles los recursos, pero que tengan hasta un año para poder colocarlo. Claro, en tanto estén disponibles todavía los recursos. A veces pero dice que se acaban de una vez. Sí, correcto. porque- Por eso yo saludo mucho la iniciativa y la medida que tomó el Banco Central de que en ese instructivo de aplicación le pusieran límites a esos financiamientos, Sí, de para que se fueran para viviendas de bajo costo, que el 40% de ese monto liberado va para viviendas de bajo costo, y el otro 60% va dirigido a préstamos para la construcción y para las otras viviendas que no son de bajo costo. Pero Sí. usted dijo hasta 15 millones de pesos, 15 millones de pesos no necesariamente de bajo costo, ¿no? No, exacto, no. Exacto. El 40% va para viviendas de bajo costo, para Exacto. financiar las viviendas de bajo costo, y el restante 60%. Hasta Porque 15 millones. hay gente que se está quejando aquí de la vivienda de bajo costo, dice que, Sí, que alguien no. compró una casa y tiene que salir, si hay sol, tiene que salir para afuera porque no se puede vivir del calor. O sea, hay condiciones, hay que verificar también que se compra. Pero yo quiero pasar a otro tema, pero antes no quisiera dejar esta pregunta porque está preguntando una señora, alguien aquí, que si una persona de 55 años en adelante no podría acceder.
¿Cómo va a ser? 55 años en adelante no puede acceder a esos préstamos. Dígame usted. Sí, puede Todo el acceder mundo. en las entidades financieras. ¿Le ponen límites de edad? Puede acceder al financiamiento en la entidad financiera. Lo que me parece, si mi memoria me falla, que el programa de vivienda De bajo costo. de primera vivienda. programa de vivienda feliz, de familia feliz, Ajá. establece, me parece que el límite de 55 años. Sí, Pero ya eso es el gobierno, no es entidades financieras. Ese es el entidades gobierno. financieras sí sobrepasan esa edad, pero igual recordemos también que los préstamos de vivienda, o sea, hipotecarios, son a largo plazo. Sí, Por eso sí. también establecen El límite de la edad. Si uno límite tiene de edad. 60 claro. años, no te lo va a prestar 30. Correcto. Exacto. Entonces, de ahí- Liliana. Porque no vas un poco a llegar. Liliana, el tema Podría de la... llegar, pero difícil. Sí. Liliana, Perdóneme, hermano, un segundo solo para preguntarle. Usted mencionó el programa de Vivienda Feliz, que es otro programa que es gubernamental. Sí. Que ahí me dicen que las oportunidades son maravillosas. Yo conozco personas que dicen que se han beneficiado. Es mejor incluso que esto que se está proponiendo. Si usted pudiera así, rápidamente, un minuto, describirnos de qué se trata y cómo la gente puede verificar la información. Sí, el programa de vivienda Familia Feliz ha sido un incentivo en estos últimos años para facilitar justamente el acceso de la familia a esas viviendas de bajo costo. Esto se puede incluso vincular con estas facilidades para obtener esa tasa se fija. puede aplicar a la vivienda feliz Sí. y buscar la Sí. financiación. Pero Sí, sería lo que un sí hay que, y doble hay un play. proceso de que, por eso decía, hay que ir a la Dirección General de Impuestos Internos, se tiene que contar con esa autorización o, digamos, certificación de que se trata de una vivienda de bajo costo. Hay que certificar que la persona no tiene otra vivienda a su nombre, que haya adquirido, sino que esta es su primera vivienda, porque lo que buscan, como eso comentaba, es incentivar a que aquellas personas que no han tenido esas oportunidades tengan las facilidades, los incentivos fiscales y también los incentivos de tasas de interés y monetarios, para que ellos puedan entonces sí poder cumplir con esas cuotas y igualmente cumplir con su sueño de tener su vivienda. Al final, todo esto dinamiza la economía y de eso es que se trata también. Yo creo que de ahí también la preocupación del Banco Central de que se vaya sintiendo, ellos van monitoreando todos los indicadores, tanto a nivel nacional como internacional, viendo Claro. las medidas que ha ido tomando la Reserva Federal, viendo los pasos que han dado a nivel económico y lo que se prevé para el próximo año. Están adelantándose al 2025 para asegurar que en el 2025 haya crecimiento Si económico. comienza ahora, correrá casi todo el 2025. Correcto. Liliana, el tema usted lo mencionó tangencialmente, así rápido, el tema del inicial. Sí. ¿Siempre es bueno dar la mayor cantidad de inicial que uno pueda o cómo hacerlo? ¿Qué conviene? Sí, de hecho, bueno, los financiamientos te lo pueden dar a partir de dar un inicial de un 10%. En este caso, la vivienda es hasta con un 10%. Sí, correctamente. Bien. Pero no conviene. Pero efectivamente, como mencionas, Germán, lo ideal es poder tener un mayor monto de inicial. Claro. Porque al final sobre ese capital es que te van a calcular Exacto, pagan eso. esos intereses. Entonces, por eso hacía la invitación a que desde joven los que comiencen a trabajar vayan haciendo ese ahorro, para que cuando llegue el momento tengan ese inicial para la vivienda, porque entonces eso implica que mensualmente sería menor la cuota al que tendrían que hacerle frente y que ante cualquier imprevisto la estabilidad de pagar esa cuota Menor la presión. hipotecaria, menor la presión, no se vea pues afectada. Por eso mencionaba, lo ideal sería de que pudieran financiar, si pueden, de 4 millones, pues financien 3 y tengan Ahí va 1 uno millón. mucho más suave. Ahora, si es 5 millones que van a financiar de una vivienda, pues yo recomendaría más de 1 millón de pesos Sí, de inicial, claro. justamente por el tema de la cuota, Usted porque me lleva- que una cuota de 45 mil pesos, 50 mil pesos, Eso me lleva a mí a la siguiente pregunta. Me entró un dinerito, vamos a las finanzas personales ahora, que diciembre, sí, hermano. están los Sí. chelitos en la calle. como vimos el coronel que está feliz. Sí, creo yo. bailando, El bailando. guardia. Llegó el doble sueldo. Sí. Bueno, pero uno tiene, usted sabe, sus huequitos. Sí. ¿Pago o guardo algo? ¿O pago y ahorro? Si se puede, las dos cosas. Sí. ¿Cómo es mejor? Bueno, le aboné todo lo que pude para que me baje la cuota o ahorré una parte por si acaso. ¿Cómo es mejor según Cada usted? caso es particular. A ver.
Evidentemente, ¿no? Y dependiendo de los niveles de ingresos también de la persona de que se trate. Y siempre lo he dicho, estos son, digamos, conversaciones de sentido general, pero evidentemente la realidad hay muchas personas que dicen, sí, fabuloso que me hablen de ahorro, pero que no llego a fin de mes. Exacto. O sea, es difícil. Entonces, son otros los escenarios, otro la situación que la inflación en los últimos 4 años te ha afectado 30% la capacidad adquisitiva. Es otro escenario, pero en sentido general, lo que hablamos de regalía pascual, y tú, si ya lo tienes comprometido, pues estas recomendaciones son para el 2025, ¿no? Pero, el próximo año. pero no, a mí me gusta que mi doble sueldo sea limpio, para poder bailar como el guardia. ¿Verdad? Sí, Pero sí, hay otro, bueno, pero limpio. igual uno baila si entró y ya uno entonces puede hacerle frente a ese compromiso que ya uno hizo. Pero la regalía pascual, yo igual lo que recomiendo es que se le aplique las mismas reglas que en todo nuestro presupuesto nosotros aplicamos. Y hay una regla que es muy clara, hay pequeñas diferencias, pero en sentido general hay una senadora de Estados Unidos que se llama Elizabeth Warren. Ella popularizó una regla que es 50-30-20, es muy conocido. 50-30-20, ahora lo explico, pero rápidamente los judíos los aplicaban mucho más rápido. Los judíos son tan prósperos porque ellos aplicaban una regla que era, a mí me entraba 100 pesos, pero ellos registraban 80. ¿Por qué? Porque el otro 20% la ahorraban. Ni siquiera lo contemplaban. Era como si no le hubiese ingresado. E igual esto es lo que explica Elizabeth Warren, de que 20% de lo que ingresa, automáticamente ahórralo. Después, ese 80%, el 50% dedícalo a necesidades y el 30% a deseos. Vuelvo y digo, no siempre, no se dejen los deseos. Sí. No siempre podrá ser posible ahorrar el 20%, si puedes un 5%, un 10%, perfecto. Pero ir haciéndolo y ir ahorrando por esos imprevistos. Y de ahí que muchas veces también, pues muchas personas dicen, bueno, yo acudí a la tarjeta de crédito para cubrir ese imprevisto porque no tenía el ahorro, ¿no? Y financiarse con la tarjeta de crédito no sería lo ideal. Entonces, por eso es importante tener sus ahorros. Ahora, cuando llega entonces la regalía pascual, ya digamos, como es un extra lo que uno recibe en diciembre, ya ese 50% de esa regalía pascual no es para cubrir las necesidades del mes. Ya ese 50% podemos destinarlo para la deuda, para ese abono a capital, para saldar una deuda que se tomó personal durante el año, o abonarle a esa deuda, ¿no? El 30% evidentemente son esos gastos adicionales que hacemos en diciembre. Si tienes regalos, si tienes festividades, el gustico. Entonces, eso es lo real. Muchas veces dicen, bueno, ahorra, perfecto, pero como también hay que ser realista, uno gasta y tiene que gastar en cosas muchas veces cotidianas, que uno hace una celebración, que si un cumpleaños, si los hijos que necesitan algo, pues las navidades. Entonces, hacer esa distribución, porque también ese ahorro te permite ir aumentando el fondo de emergencia, que tú puedas tener algo ahí adicional para cualquier imprevisto durante el año. E incluso que esa regla la utilicemos para planificar el año 2025, considerando también otros elementos que, bueno, que están ahí todavía girando. No se sabe si la reforma fiscal al final vendrá con otra forma, que si la inflación va a aumentar un 4%, entonces considera eso a nivel de tu presupuesto, que el presupuesto de alimentos te puede aumentar. O sea que esas cosas son importantes considerar. Estamos prácticamente terminando esta conversación, Liliana, pero me gustaría, si usted me fuera a recomendar algún libro o 2 libros para finanzas personales, ¿cuáles libros usted le recomienda a la gente? Bueno, Padre Rico, Padre Pobre es muy bueno, le enseña mucha planificación a la gente, también a ser realista, pero más que libro también ahí, eso es algo internacional, ahí hay un libro con el que se pueden quedar, yo lo he leído, es muy bueno, hay otro libro que son Hábitos Atómicos, que no solamente hábitos atómicos. Yo lo pedí ese. Es fabuloso, porque yo creo también en las finanzas personales no es solamente tener el conocimiento, es la creación de hábitos. Y por eso yo soy abanderada de que la educación financiera tiene que comenzar en secundaria, en las escuelas, en los colegios, porque desde que se tiene el primer trabajo uno sepa cómo administrarlo y cómo gerenciarlo. De hecho, el nivel de ingreso, evidentemente que eso impacta. Eso estamos clarísimos. Claro. Pero mayor ingreso no significa mejor administración. Hay que combinar sobre todo si hay ambas cosas. Analfabetismo financiero. Hay que combinar los ingresos con eso, pero que también adicional a los libros, Edith, quería recomendar
que accedieran a las aulas virtuales que tiene el Banco Central, la Superintendencia de Mira qué Bancos chulo. y la Superintendencia del Mercado de Valores, porque con fuentes confiables, fidedignas, explican, tienen guías, tienen cursos y son gratuitos, y toda esa información incluso está digital, El o sea que que entra sin ahí, trasladarse. el que entra ahí no hace negocio con mantequilla. Correctamente. Nos vamos, Yo- Edith, pero no quisiera dejar una pregunta de alguien en el chat brevemente. Si yo tomo un préstamo y lo pago antes de la fecha, ¿el banco me tiene que devolver un dinero? ¿Sí o no? Dependiendo de las condiciones del contrato. Eso tiene que Lo que diga revisar la las letra condiciones chiquita. del contrato, pero eso por lo regular se va pagando capital e interés. Eso es solamente, ahí ya eso veríamos, si dependiendo de las condiciones, si tú estabas pagando solamente el capital, pues ya son otros el escenario. O sea que eso todo depende del contrato que tenga, y ahí la mejor recomendación que yo siempre hago es de ir al banco y conversarlo preguntar. antes de saldar un Cuentas préstamo, claras. antes de cancelar cualquier instrumento, para ver y conocer los cargos y las comisiones que puedan tener eso. Porque Tenemos que irnos, Liliana, pero un caballero aquí, 25 años tiene, ¿es recomendable comprar un carro vía el banco? bueno, Ahí lo que- Ahí está. sí, definitivamente que Mejor es que se lo regale el papá o la mamá, pero bueno, No, que lo compre. pero si tiene- lo va a Se comprar, faje. sí, se los faje. vehículos son, bueno, y aquí, pues claro, ya lo hemos dicho, lo ideal es que el sistema de transporte público pueda funcionar de manera óptima. Ojalá. Es diferente la situación incluso para mujeres o hombres cuando transitan en carros La calle. públicos, el acoso. Te y demás, liberas de ¿verdad? muchas cosas. Pero sin entrar en esos temas, ojalá y podamos llegar a eso. Hemos tenido grandes avances en ese sentido, pero evidentemente que adquirir un vehículo son soluciones que te permiten pues cierta seguridad, llegar a tu lugar. Adquirir vehículos a través de las entidades financieras te permite, evidentemente, acceder a buenas tasas. Hay buenas tasas, muy buenas tasas para adquirir vehículos, pero yo por eso celebro que se tomen medidas como estas para las viviendas, porque al final vivimos en las casas, no en los vehículos, pero sí, Hay gente evidentemente que debe y tiene que vivir en hay carro. muchas facilidades, los En vehículos. Estados Yo Unidos, ahí en lo que muchos digo, casos. sí, que siempre tomen en cuenta no ocupar la totalidad de ese 35-40% que comentaba de tope recomendado de deuda de nuestros ingresos, comparado a nuestros ingresos en financiamiento de vehículos. tenemos que irnos, Liliana. Qué bueno, mira, se nos hizo corto el tiempo hablando con usted, otro día Ay, será. gracias. Gracias por aceptar esta invitación y estar aquí esta mañana, Liliana Rodríguez. Y así vuelvo la encuentran pronto, Liliana, en vuelva las redes. pronto. Gracias, hermano. Estamos educando a la gente. Economista y educadora financiera. Esperamos que haya sido de utilidad hoy este programa. Mañana estaremos aquí de vuelta a las 6 de la mañana.